Vamos a ver la segunda parte y última clase, así que bueno, los felicito por llegar hasta acá. Vamos a ver lo que implica el metabolismo en el ciclo ayuno-alimentación. Recordemos que el organismo tiene como objetivo mantener la glucemia y evitar la degradación masiva de proteínas musculares. La adaptación al ciclo ayuno-alimentación depende de la relación entre la concentración de insulina y glucagón. La insulina señala la abundancia de combustible y por lo tanto estimula el almacenamiento de hidratos de carbono, de grasas y la síntesis de proteínas. En tanto, el glucagón, digamos que en cierta forma, informa sobre la falta de glucosa, por lo tanto estimula la degradación de glucógeno y triacilglicéridos. En cuanto a las reservas energéticas corporales en un hombre joven de aproximadamente 65 kilos, podemos ver que la glucosa es de aproximadamente unos 12 gramos, con un equivalente energético de 48 kilocalorías y como única fuente de energía digamos, alcanza para unos 30 minutos. El glucógeno aproximadamente existe una reserva de 450 gramos entre el músculo y el hígado. Recordemos que el músculo tiene menor capacidad de almacenamiento, pero como hay mayor masa muscular, hay mayor cantidad almacenado en el músculo. El equivalente energético de unas 1800 kilocalorías y como fuente única de energía puede, digamos, o alcanza como para unas 18 horas. En cuanto a los triacilglicéridos, la cantidad almacenada en un hombre de 65 kilos aproximadamente es de unos 15 kilos, con un equivalente energético de 135.000 kilocalorías, y el aporte sirve para 55 días. En tanto, las proteínas, la cantidad almacenada es de unos 12 kilos y medio, con un equivalente energético de 50.000 kilocalorías, y el tiempo que permitiría obtener energía a partir de esas proteínas sería de 21 días. Pero recordemos que el organismo lo que intenta es evitar la degradación de las proteínas musculares, porque esto puede terminar con la muerte inclusive. El organismo se ha adaptado a ese proceso cíclico de ayuno-alimentación y podemos decir que existirían tres fases de homeostasis, digamos. Una fase 1, que sería el estado de buena nutrición, el estado absortivo; una fase 2, que implica un estado de un ayuno temprano, posabsortivo; y una fase 3. Dentro de la fase 2 tenemos dos etapas, digamos, y la fase 3, la de un ayuno tardío. En cuanto a la fase 1, que es la fase absortiva, dura aproximadamente unas 4 horas. En esta etapa la glucemia se eleva, lo que promueve la liberación de insulina producida por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas, y a su vez se inhibe la liberación de glucagón, que es producida por las células alfa de los islotes. La liberación de insulina afecta el metabolismo del hígado, del músculo y del tejido adiposo, y hay un aumento en la captación de glucosa en los tejidos dependientes de la insulina, principalmente el músculo esquelético.
Los triacilglicéridos absorbidos en el intestino son transportados por los kilomicrones hasta los tejidos periféricos, donde son hidrolizados por las lipoproteín lipasas. Y los aminoácidos son captados y se sintetizan tanto proteínas en el hígado como en el músculo. Vamos a ver entonces qué ocurre en esta fase absortiva, qué ocurre en el hígado, en el tejido adiposo y en el músculo. La glucosa aumenta, digamos, estimula la síntesis de la glucoquinasa y de la exoquinasa. La glucoquinasa en el hígado, en el músculo sobre todo la exoquinasa. Esta glucoquinasa favorece lo que, digamos, su función, y la exoquinasa era fosforilar la glucosa y pasar la glucosa a 6-fosfato. Entonces, aumenta la capacidad de fosforilar la glucosa porque se aumenta la síntesis de estas enzimas, lo que hace que se produzca, al estar la glucosa, digamos, de un lado de la membrana fosforilada y del otro lado desfosforilada, se produce un gradiente de glucosa que hace que ingrese más glucosa a los hepatocitos. Se ve en relación a las vías metabólicas, se ve favorecida la vía glucolítica y la ruta de las pentosas fosfato. Se genera NAD fosfato reducido, que es necesario para la síntesis, y una vez que están satisfechas las demandas energéticas, se activa la glucógenogénesis. El excedente de glucosa es convertido en ácidos grasos y estos en triacilglicéridos, que salen como VLDL y son llevados al tejido adiposo bajo la estimulación, bajo la estimulación de la insulina los almacena. Recordemos que la insulina estimula la síntesis de ácidos grasos y también estimula la captación de aminoácidos y síntesis de proteínas. En el tejido adiposo, la insulina estimula la oxidación de la glucosa, acetilcoenzima A, y la síntesis de ácidos grasos. Por otro lado, también estimula la captación de ácidos grasos libres y la resíntesis de triacilglicéridos a partir de, digamos, estos ácidos grasos libres captados. En cambio, en este primer caso de la síntesis de ácido graso, sería con este excedente de glucosa que se transformó por la glucólisis en acetilcoenzima A, y esta acetilcoenzima A, a partir de ella se sintetizan los ácidos grasos. En el músculo, la glucosa entra a la célula, favorecida por la insulina, recordemos, a través de los transportadores GLUT4. El exceso de la glucosa se almacena como glucógeno, los ácidos grasos captados se emplean como combustible en esta etapa, y se estimula la captación de aminoácidos y síntesis de proteínas. Entonces, en un estado de buena nutrición, que sería un estado post-absortivo, la insulina está aumentada, el glucagón disminuido, hay un elevado transporte de glucosa a tejido adiposo y muscular, estimulación de la glucogenogénesis e inhibición de la glucogenolisis, estimulación de la glucólisis por existir una mayor síntesis de glucoquinasa, exoquinasa, fosfofructoquinasa y piruvato-quinasa, las enzimas reguladoras de la glucólisis, estimulación de la lipogénesis en el hígado y en el tejido adiposo, e inhibición de la lipólisis en el tejido adiposo. Hay mayor formación de triacilglicéridos en todos los tejidos, especialmente en el adiposo,
y menor oxidación de los ácidos grasos libres, ya que se utiliza la glucosa. Al final del periodo, tras unas 4 o 5 horas de la comida, el hígado pasa de captar glucosa a producirla por glucogenolisis. En este caso, la señal, ¿no es cierto?, es una disminución de la concentración de insulina y un aumento del glucagón. También la disminución de glucosa a nivel portal implica una señal para comenzar con la glucogenolisis. Acá vemos digamos, un gráfico que nos muestra qué es lo que ocurre en la fase absortiva con la glucosa, los aminoácidos, las grasas que se formaban los kilomicrones que iban a la circulación, eran captados por los diferentes tejidos, como el músculo y el tejido adiposo. En el caso la glucosa y los aminoácidos llegan por vena porta al hígado, la glucosa pasa a la glucólisis, produce piruvato. Si existe un exceso de glucosa, se podía almacenar bajo las formas o transformarse en ácidos grasos. Esa glucosa también se almacenaba como glucógeno. La glucosa sirve como combustible para el cerebro, también para la síntesis puede ser utilizada para la síntesis de proteínas en todos los tejidos, en el caso de los aminoácidos. La glucosa para la síntesis de grasas en el tejido adiposo, y los aminoácidos, digamos, eliminaban su grupo amino a través del ciclo de la urea, pero también pueden servir estos aminoácidos para la síntesis de proteínas, tanto tisulares, es decir, del mismo hígado, como proteínas plasmáticas. A su vez, la glucosa que ha sido, digamos, que ha pasado a la circulación es utilizada por los glóbulos rojos, y el lactato, por la glucólisis, produce lactato que vuelve al hígado y puede ser transformado en piruvato. Luego de unas 4 horas, la glucemia vuelve, digamos, disminuye, y comienza lo que sería la fase 2. Esa fase 2 es un estado de ayuno temprano, posabsortivo, y en esta fase de posabsortiva, la secreción de insulina disminuye, aumenta la secreción del glucagón. El ayuno temprano se puede dividir en posabsortivo y estado de ayuno temprano propiamente dicho. En cuanto a la fase posabsortiva, implica un ayuno de 6 a 12 horas, se mantienen digamos, en este tiempo, se mantienen los niveles sanguíneos de glucosa, de ácidos grasos y aminoácidos, de acuerdo a las necesidades de los tejidos periféricos, sobre todo el cerebro y de los glóbulos rojos. Los tejidos que dependen de la insulina, como el músculo, usan relativamente poca glucosa. La glucosa, el 80%, es captada por los tejidos independientes de la insulina, como el cerebro, el 50% va al cerebro y el 20% a los glóbulos rojos.
Luego de 12 horas de ayuno, el 65 a 75% de la glucosa ya proviene del glucógeno y el resto de gluconeogénesis. El glucógeno hepático, aproximadamente unos 70 gramos, solo puede satisfacer los requerimientos de glucosa del cerebro y glóbulos rojos por no más allá de 8 horas. ¿Qué opciones entonces tiene el organismo ante esta situación? Liberar glucosa a partir de glucógeno hepático, glucogenólisis, degradar los triacilglicéridos en el tejido adiposo a través de la lipólisis, reciclar compuestos intermedios como el lactato y el piruvato a través del ciclo de Cori, y en el hígado la gluconeogénesis, y también a partir de aminoácidos, sobre todo alanina, glutamina, producir glucosa a partir de gluconeogénesis. La glucogenólisis, cuando inicia el periodo posabsortivo, se segrega glucagón, y recordemos que el glucagón fosforilaba la glucógeno-fosforilasa a través de la vía del AMP cíclico o de la adenilato ciclasa. La lipólisis, el glucagón a su vez activa la lipasa sensible a hormonas en el tejido adiposo, entonces hidrolizándose los triacilglicéridos para que los ácidos grasos sean oxidados a través de la beta-oxidación, ciclo de Krebs, y obtener ATP. En relación al ciclo de Cori, esto depende de que exista un elevado metabolismo de glucólisis en anaerobiosis, es decir, en un ejercicio muscular intenso. Pero no se considera importante, digamos, en este periodo si no existe un ejercicio intenso. Y la gluconeogénesis se produce básicamente a partir de las cadenas carbonadas de aminoácidos y tiene mayor importancia en la fase de ayuno temprano propiamente dicha. El hígado libera glucosa a razón de 8 gramos por hora, aproximadamente 5 gramos se generan por gluconeogénesis y 3 gramos por hora provienen del glucógeno. Se utiliza, ¿qué órganos básicamente utilizan esa glucosa? Sobre todo el cerebro, un 70%, un 10% el corazón y un 7% el músculo esquelético. Entonces, en resumen, vemos que en este estado de ayuno temprano, en la fase posabsortiva, se aumenta el glucagón, se disminuye la insulina y predomina básicamente el metabolismo de los hidratos de carbono y los lípidos. ¿Por qué? Porque se inhibe el transporte de la glucosa, aumenta la glucogenólisis, inhibe la glucogenogénesis, se inhibe la glucólisis, hay una estimulación de la lipólisis e inhibición de la lipogénesis, se inhibe la formación de triacilglicéridos, aumenta la cetogénesis y aumenta la oxidación de ácidos grasos libres. La velocidad de utilización de la glucosa por los distintos tejidos cambia a lo largo del periodo. Al comienzo, la mayor parte de los tejidos utiliza glucosa, pero ya a medida que va avanzando esta fase, solo el cerebro y los tejidos anaerobios, como la médula renal, mantienen la tasa de utilización de glucosa inalterada. El músculo esquelético y el corazón, en tanto, disminuyen la velocidad de captación porque utilizan básicamente ácidos grasos como fuente de energía.
A las 8 o 10 horas de ayuno, la mitad de las necesidades energéticas del músculo provienen de los ácidos grasos. En la segunda, digamos, ya pasada, mayor cantidad de horas de ayuno, entre las 12 y las 24 horas, algunos dicen entre las 16 y 24 horas, lo que correspondería a un ayuno temprano propiamente dicho, se produce una elevación, ya hay una mayor degradación de proteínas, una elevación de aminoácidos provenientes del músculo, y el 30-40% de esos aminoácidos corresponden a la alanina, que proviene de la transaminación del piruvato. El piruvato había sido generado por glucólisis en el músculo. La alanina va por sangre al hígado, y esta alanina hepática lo que hace es inhibir la piruvato quinasa y por lo tanto disminuye el piruvato para la glucólisis. A su vez, también esta alanina, digamos, si disminuye el piruvato para la glucólisis, ese piruvato puede ir hacia la gluconeogénesis. También, por otro lado, la alanina transamina, regenerando piruvato para la gluconeogénesis en el ciclo de la glucosalanina, y el glutamato, el nitrógeno proveniente del glutamato en la transaminación, es utilizado en la desaminación oxidativa. Entonces el amoníaco va a la síntesis del carbamilfosfato, que era el primer compuesto que se producía en el ciclo de la urea en las mitocondrias, y si no, ese glutamato transamina con oxalacetato y forma aspartato, que es un aminoácido que debía ingresar al ciclo de la urea para aportar amoníaco. Era otra forma de eliminación de amoníaco. Entonces se deben mantener las cantidades iguales de aspartato y carbamilfosfato para la síntesis de arginina. Recordemos que en el ciclo de la urea se producía arginina, que la arginina ingresa al ciclo de Krebs y puede ser una fuente de energía. En esta etapa de ayuno temprano propiamente dicho, no se produce una cantidad neta de glucosa, sino que se reciclan, básicamente se reciclan los esqueletos carbonados. ¿Qué ocurre en el tejido muscular? Los aminoácidos no esenciales se degradan a alfa-cetoácidos por transaminación o por desaminación. Recordemos que el principal aceptor del nitrógeno era el alfa-cetoglutarato y producía glutamato. Y esas cadenas carbonadas de los aminoácidos ingresan al ciclo de Krebs y ahí son utilizados como fuente de energía. Y en cambio, en el caso de los aminoácidos esenciales, los de cadena ramificada, leucina, isoleucina y valina, son degradados en el músculo, mientras que los otros son en el hígado. Los aminoácidos esenciales, recordemos que eran cetogénicos. Los alfa-cetoácidos provenientes de los aminoácidos ramificados se degradan a acetilcoenzima A, succinilcoenzima A, propionilcoenzima A y acetoacetato, y pueden metabolizarse para obtener energía. Entonces, en definitiva, en esta fase de ayuno temprano, la principal fuente de energía proviene de los aminoácidos. Entonces, acá podemos ver un esquema, ¿sí?, donde fundamentalmente el tejido muscular degrada sus proteínas, y estas, a través de la alanina, es transportada
hacia el hígado, donde se transforma en glucosa, en la gluconeogénesis, o el piruvato puede ser transformado a lactato, o el lactato proveniente de la glucólisis, transformarse por sangre, llegar al hígado y transformarse en glucosa. Lo que va quedando de glucógeno también se degrada a glucosa y es liberada hacia la sangre para ser utilizada fundamentalmente por el cerebro y los glóbulos rojos. En la fase del estado del ayuno tardío, se produce cuando hay una ausencia de ingesta que se prolonga más allá de lo que es el periodo entre las comidas, es decir, entre 16 a partir de lo que implicarían las 16 o 24 horas. Si se prolonga más, puede llegar a la inanición y la muerte inclusive. Y en esta fase persisten la hipoinsulinemia y la hiperglucagonemia. La glucosa proviene básicamente de la activa gluconeogénesis a partir de los esqueletos carbonados de los aminoácidos en el músculo, también por el ciclo de Cori y los ciclos de la glucosalanina. Y existe una activa lipólisis, acá ya en esta etapa la lipólisis es muy activa en el tejido adiposo, oxidando los ácidos grasos y también existiendo una síntesis hepática de cuerpos cetónicos. El glicerol de la hidrólisis de los triacilglicéridos puede ser sustrato de la gluconeogénesis. Recordemos que lo que se debe tratar de prevenir es la degradación excesiva de proteínas corporales. ¿Qué ocurre en esta primera etapa? Primero, la gluconeogénesis va disminuyendo, la dependiente del ciclo de glucosa-alanina para evitar la degradación excesiva de proteínas. Y la amenaza de la disminución de glucosa sanguínea lleva entonces a un predominio en el metabolismo de las grasas. Se produce un aumento de acetilcoenzima A y por lo tanto también aumenta la relación NAD reducido, NAD oxidado. La acumulación de acetilcoenzima A y de NAD reducido retarda el ciclo de Krebs, a su vez inhibe la fosfofructoquinasa y la hexoquinasa, entonces se inhibe la glucólisis y por lo tanto se favorece aún más la degradación de ácidos grasos libres y estos ácidos grasos libres lo que van a la beta oxidación y producir cuerpos cetónicos. El objetivo del proceso es economizar glucosa para que sea utilizada por el cerebro y los glóbulos rojos, la acumulación en el hígado de acetilcoenzima A inhibe la piruvato deshidrogenasa y la glucólisis y por lo tanto se producen los cuerpos cetónicos, ¿sí? Y la acetilcoenzima A también estimula la piruvato carboxilasa, promoviendo de esta manera la gluconeogénesis. Ahora, si se excede mucho esta acetilcoenzima A, recordemos que debía haber un equilibrio entre lo que era la beta oxidación y el metabolismo de los hidratos de carbono. Si se excede mucho, no alcanza el oxalacetato para para unirse a esta acetilcoenzima A y ahí comienza la formación de los cuerpos cetónicos que ocurría en el hígado.
tanto el beta-hidroxibutirato y el acetato o el ácido acetoacético van por sangre y son utilizados por los músculos, el músculo cardíaco, el músculo esquelético, la corteza renal y el cerebro. El aumento de los cuerpos cetónicos hace que se disminuya la degradación de proteínas en el músculo. Y a su vez esto también favorece que la excreción de nitrógeno por orina se disminuya durante el ayuno. La cetogénesis es considerada entonces una vía metabólica de adaptación cuyos productos son utilizados por tejidos glucodependientes, ¿sí? Principalmente el cerebro y bueno, los glóbulos rojos no pueden utilizar los cuerpos cetónicos. Entonces, en resumen, en esta etapa podemos ver que en la primera instancia predomina el metabolismo de los aminoácidos, luego seguido de la lipólisis y utilización de los ácidos grasos libres como fuente de energía, y por última instancia, el mecanismo de adaptación de la cetogénesis para proveer energía a los tejidos glucodependientes como cerebro, glóbulos rojos, corazón, dejando un mínimo, bueno, en el caso de la cetogénesis, perdón, los glóbulos rojos no, dejando la glucosa para los tejidos que no puedan utilizar los cuerpos cetónicos. En esta gráfica que vemos acá podemos ver la concentración de los metabolitos en sangre durante el ayuno. Y acá abajo vemos las semanas. En la primera semana la glucosa que estaba elevada va disminuyendo y luego se mantiene su concentración en forma más o menos, digamos, casi en forma constante. Esto por la gluconeogénesis. En el caso del nitrógeno que se excreta por orina, es decir, proveniente de la degradación de las proteínas en un primer momento elevadas, bueno, van disminuyendo hasta que, digamos, hay alrededor, digamos, de la cuarta, quinta semana ya se hace más o menos constante y se disminuye menos nitrógeno por orina. ¿Por qué? Porque se está utilizando los cuerpos cetónicos como fuente de energía. Fijémonos que la producción de cuerpos cetónicos es bastante, digamos, casi que en forma proporcional se producen en cuanto a lo que implicaría casi la caída de nitrógeno y la eliminación de nitrógeno por orina. Y en relación a los ácidos grasos, también vamos viendo cómo van aumentando los ácidos grasos en sangre, ¿sí? Para ser utilizados digamos, como fuente de energía a través de la beta oxidación. Entonces, en los días iniciales del ayuno, el cerebro utiliza unos 100 gramos de glucosa diarios. Y durante el ayuno prolongado utiliza 40 gramos por día. Fíjense que baja de 100 a 40 gramos. De esos 40 gramos, el 50% proceden de gluconeogénesis hepática a partir del glicerol de la lipólisis del tejido adiposo. Y acá, bueno, podemos ver entonces
digamos, lo que ocurre en el ayuno tardío, la liberación del glucagón. El glucagón se mantiene elevado en forma permanente, por lo tanto hay una degradación de, digamos, de proteínas, liberación de ácidos grasos y glicerol. Este glicerol en el hígado va hacia la formación de glucosa, los ácidos grasos hacia la formación de cuerpos cetónicos, y estos cuerpos cetónicos son utilizados tanto por el músculo como por el cerebro, por el corazón. Las proteínas en el músculo que se degradan van bajo la forma de alanina fundamentalmente a producir glucosa en el hígado. Esta poca glucosa es utilizada, ya dijimos, tanto por el cerebro como por los glóbulos rojos. El lactato proveniente de los glóbulos rojos también es utilizado para producir glucosa. En los enterocitos también hay una liberación de degradación de proteínas y producción de alanina. A partir de la glutamina se produce alanina, ¿sí? Y esta alanina en el hígado produce glucosa. Bien, esta ya la hemos visto. Bueno, hasta acá sería, y con esto finalizamos lo que es el contenido de toda la materia.